Hola aireadores, en el trabajo de hoy vamos a trabajar con un tronco como este. ¿Queréis ver lo que hacemos? Pues vamos allá. Pues lo primero que tenemos que hacer con este tronco es cortarlo en trozos más pequeños. Yo lo he cortado en un trozo de 10 centímetros, pero podéis coger la altura que queráis. Como veis aquí, en realidad lo ha cortado mi padre con su sierra circular, que como veis es bastante más grande que la mía y lo hace mucho más rápido. Luego lo que hemos hecho ha sido hacer un agujero en la parte superior. Aquí mi padre lo está haciendo con una fresadora, porque resulta que teníamos rotas las coronas, pero lo suyo y lo normal es hacerlo con un taladro y una sierra de corona, que sea de un diámetro pues grandecito, para que quepa una vela dentro. Depende del tipo de vela que quieras, pues más grande o más pequeño. Yo aquí estoy ya en casa, que me he traído mi trozo de madera, que tiene sus líquenes y todo, a mí me encanta, súper rústico. Y aquí tengo este trozo de madera de balsa que me ha quedado de alguna otra manualidad. A ver, las medidas da un poco igual, que sea más grande que nuestro tronco. Es que sería una tontería que os dijera medidas, porque dependiendo de vuestro tronco, que sea más grande para que nos quede un poco alrededor para decorar después. Entonces, lijo bien todos los bordes. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle patas. Yo le voy a poner estas patas con bolas de madera, pero también podríais, por ejemplo, coger una rama, cortarla de la longitud que tenga vuestra madera y poner una a cada lado. Lo único que entonces tened cuidado que la rama no sea más estrecha en un lado que en el otro, para que no se os quede inclinado, que queden los dos lados igual de arriba. Entonces tengo estas bolas que son las 4 del mismo tamaño y las voy a pegar en los 4 extremos con cola de carpintero. Como siempre, si preferís, podéis teñir la madera antes de pegarlas. Y ahora vamos a ver si no se me mueven. Bueno, las voy a pegar con cinta de carrocero por si acaso. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pegar aquí encima mi tronco centrado. Y vamos a esperar a que todo esto seque para decorar. Ya está seco nuestro soporte y ahora queda lo más divertido, decorarlo. He sacado por aquí mis decoraciones navideñas para hacer composiciones y voy a comenzar pues pegando esto, que son ramitas como imitación a pino o abeto, pero de plástico. Las voy a pegar con silicona caliente a la base y las pegaré alrededor, aunque en algún sitio pues pondré alguna decoración más grande, tipo piñas o incluso alguna bola. ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Con esto estaría lista esta esquina, pero tenemos que seguir decorando el resto.
el vídeo dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. Pues yo creo que ya está lista nuestro portavelas, que nos puede servir también de centro de mesa. Le voy a quitar bien todos los hilitos de silicona, coloco la vela y os lo enseño. Pues así de bonito ha quedado al final nuestro candelabro, centro de mesa, muy rústico, pero muy navideño. Como no lo he hecho muy profundo, le podéis poner perfectamente una vela de té. Pero si preferís, podéis ponerle una vela de estas que son eléctricas y así no tendréis ningún problema. También lo podréis hacer más profundo. A ver, bueno, ya sabéis cuáles son estas. Ahora sí que se queda encendido. Y como veis, hemos decorado todos los lados para que nos sirva también de centro de mesa. Una mesa bien bonita, no me digáis que no. ¿Os gusta? ¿Os animáis a hacer el vuestro? Nos vemos pronto, ideadores.